Bueno, a ver quién me recuerda dónde habíamos terminado la última clase. O si leyeron algo más, o dónde terminamos. Hola, profe, buenas noches. Hola, Terminamos, ahí Pues, lo puse en el teorema de Varignon, de Bariñón. de Varignán, perdón, disculpe. No, está bien. Para fuerzas Eh, paralelas, al no, último dijo. para fuerzas concurrentes, digamos. Habíamos visto el teorema de Bariñón, para dos fuerzas concurrentes, ¿sí? Sí, Eh, Habíamos la aplicación, que es el momento de dos fuerzas concurrentes respecto al momento de la resultante, ¿sí? Esa es la conclusión que habíamos sacado. Eh, lo habíamos demostrado con la relación geométrica que había entre el momento de una fuerza y el triángulo que se generaba entre la misma y el centro de momentos, ¿sí? Bueno, eso mismo, planteado desde analíticamente. Fíjense, aquí tenemos el paralelogramo construido, ¿no es cierto? Es del teorema de Varinión que vimos, ¿sí? Donde teníamos una fuerza y sus componentes. Creo que habíamos visto, definido esos ángulos. ¿Cómo se llaman esos ángulos para la fuerza P1, P2, P3 y P4 que están viendo ahí? Argumentos. Bien. ¿Cómo podíamos representar analíticamente a una fuerza en el plano XY? ¿Con qué parámetros desde el punto de vista analítico? en un punto de aplicación, una dirección y un sentido. No. Analíticamente nosotros habíamos definido el argumento que, que me determinaba qué el argumento. Si yo conozco el argumento de una fuerza, tal cual lo hemos definido, La dirección y el sentido. bien, entonces tengo, con el argumento ya tengo dirección y sentido. ¿Qué más me hace falta para Intensidad. analíticamente intensidad y qué más? La recta de acción. No, Punto de aplicación. Un punto de punto de aplicación. aplicación. Punto de aplicación. Entonces, analíticamente con el argumento, un punto de aplicación, o lo que es lo mismo, un punto cualquiera de la recta de acción de la fuerza, y la intensidad, con esos tres elementos vamos a poder representar analíticamente a la fuerza en el plano XY. Argumento, intensidad y un punto cualquiera de la recta de acción, que es el punto de aplicación, pero sabemos que el punto de aplicación puede estar en cualquier punto de la recta de acción de la fuerza por el teorema de transmisibilidad de la fuerza. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una fuerza P, eh, una fuerza P, el argumento omega y el punto A, está definida la fuerza en el plano. ¿Vamos? ¿Cuáles son los parámetros en este caso? Intensidad de P, argumento, que en este caso la fuerza es del primer cuadrante, porque su argumento está entre 0 y 90 grados, y las coordenadas del punto A.
que son X sub A e Y sub A, que es un punto de aplicación. O podría ser un punto cualquiera a lo largo de su recta de acción. ¿Está claro? Entonces, analíticamente vamos a necesitar las coordenadas de ese punto A, la intensidad de la fuerza y el argumento omega. Acá tengo un punto M, que va a ser el punto respecto al cual voy a tomar momento de esa fuerza con respecto a ese punto. Analíticamente, ¿cómo podríamos expresar el momento de P respecto del punto M? Necesitan algún... Ah, bien. Bueno, no te hace falta nada, ¿no es cierto, Florencia? ¿Para grabar? No, perfecto. Bueno, gracias. ¿Qué son PX y PY de la fuerza? Proyecciones. Proyecciones. Bueno, Proyecciones en los ejes. bien. Fíjense, aquí tengo la fuerza P, tengo el argumento, PX y PY, ¿qué serían? Bueno, así como están indicados, son las componentes según X y según Y de P. Pero, ¿cómo se calculan? Haciendo, como verán, P por el coseno del argumento o P por el seno del argumento. La intensidad de la fuerza por el coseno o por el seno del argumento me dan las proyecciones sobre los ejes coordenados X e Y de la fuerza P, que no es lo mismo que, yo les dije, componentes. ¿Por qué? Y porque las proyecciones pueden tener signo positivo o negativo dependiendo del cuadrante en que se encuentre el argumento. Ahí ven ese cuadrito donde tengo primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Evidentemente, fíjense cómo cambian los signos de PX y PY, porque el coseno o el seno del argumento, evidentemente, tienen un signo dependiendo del cuadrante en que se encuentre el argumento de la fuerza. Pero, ¿qué me está diciendo el signo de esa proyección? ¿Qué me está dando de la componente? Sentido. Exactamente. El signo más o el signo menos de la proyección me está diciendo que la componente según ese eje tiene el mismo sentido que el semieje positivo respecto al cual estoy proyectando la fuerza o sentido contrario. ¿Se dan cuenta la diferencia entre proyección y componente? Yo le subí, lo tienen aquí, si no, justamente la diferencia que hay entre en estas hojitas. Ahí tienen las componentes, cómo pasar de las componentes conocidas las proyecciones, perdón, cómo encontrar el módulo y cómo en función de los signos de las proyecciones PX y PY, cómo encontrar el argumento de la fuerza. Ustedes automáticamente, cuando tengan la proyección de una fuerza, van a saber en qué cuadrante está, con el signo. ¿Cómo van a obtener ese argumento de la fuerza? Y una de las expresiones más simples y directas, conocidas las proyecciones, es hacer el arco tangente de PI sobre PX. Como lo ven aquí, este ángulo, como esto es PI y esto es PX, arco tangente PI sobre PX, que me da el ángulo alfa. Que el ángulo alfa puede coincidir con el argumento para el primer cuadrante o no, ya sea para el segundo, tercero o cuarto cuadrante. Porque esta expresión, cuando ustedes hagan el arco tangente de PI sobre PX, le va a dar un ángulo entre 0 y 90 con signo positivo o signo negativo. Eso significa que ese ángulo que les da o es del primer cuadrante, como este caso, o es del cuarto cuadrante, como es este caso, o este otro caso.
pero siempre reducido al primero o cuarto cuadrante con signo más o signo menos, medido en sentido antihorario u horario. Para pasar el argumento es muy simple, con las expresiones que ustedes ven aquí, sabiendo cuál es el argumento, como lo hemos definido, e interpretando el ángulo alfa que me va a dar la calculadora cuando hagamos arco tangente de PI sobre PX para cualquier fuerza conocida sus proyecciones. Bueno, entonces, volviendo al momento de una fuerza respecto a un punto. Nosotros sabemos que es la intensidad de la fuerza por la menor distancia que hay entre la recta de acción de la fuerza y el punto, que se mide perpendicularmente. Pero si sabemos el argumento de la fuerza, ¿qué podemos hacer aquí? Si multiplicamos por el coseno o por el seno, ¿qué obtenemos? Tenemos PX y PI, PX y PI. Y por Varignon, ¿qué sabemos? Que el momento de P respecto de M a qué es igual. Al área. A la suma de los momentos de PI y de PX por el punto M. Bien. Varignon me dice que el momento de la resultante respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de sus componentes respecto al mismo punto. Entonces, ¿cuánto vale el momento de PX respecto de M? Sabiendo las coordenadas del punto M y las coordenadas del punto A, que es un punto de la recta de acción de P. ¿Cuánto vale el momento de PX? Analíticamente. PX por el brazo no es esta PX. distancia. Claro. IA menos IM. IA menos IM. O sea, por diferencia de las ordenadas entre el centro de momento y un punto de la recta de acción de la fuerza, eso multiplicado por P sub X, tengo el momento de la componente según X. ¿Y cuánto vale el momento de la componente según Y? El módulo de P sub I por ¿qué distancia? ¿No es esa la menor distancia? Claro, XM menos XA. Exactamente. Y de esa forma tan simple, aplicando el teorema de Varignon, analíticamente vamos a poder expresar el momento de una fuerza respecto de un punto. Como voy a tener las coordenadas de ese punto, voy a tener las coordenadas de un punto de la recta de acción de la fuerza, voy a tener el argumento, voy a poder obtener todos esos términos que aparecen ahí que ustedes me dijeron, que sería P sub X por I sub A menos I sub M más P sub I por X sub M menos X sub A. En este caso ambos momentos, ¿cómo son? De PX y PI respecto de M. Horario. Positivo, horario. Por lo tanto, va a ser igual al momento de P respecto de M. En esta pequeña resumen que tienen, más abajo, tienen lo mismo, pero para una posición más caprichosa de la fuerza y el centro de momento, donde tienen que analizar, de acuerdo a la convención de signo, qué signo ponerle a los momentos de cada una de las componentes, previo, y después será siempre el módulo de la componente por la diferencia de ordenadas en el caso de la componente X o por la diferencia de abscisas en el caso de la componente Y. Bueno, esto lo pueden ver porque lo tienen ahí en el aula virtual, expresión analítica del momento de una fuerza respecto a un punto. Es lo mismo que tienen aquí, ¿no? Bueno, volviendo aquí, me interesa que veamos, volvamos al teorema de Varignon, al principio del paralelogramo, pero desde el punto de vista de analíticamente representar las fuerzas. ¿Qué podemos visualizar aquí entre P1, P2 y la resultante?
A'N', ese segmento, ¿qué vendría a ser? La componente en X de P2. Bueno, no veo la fuerza ahí para decir componente. Sería más que la proyección. Bien. ¿Y cuánto vale ese término? A'N'. P2 por el, analíticamente, digamos, la proyección. Por el coseno El coseno del tita 1. de tita 2. Y tita 2 sería, ¿no es cierto? De tita 2. ¿Cuánto vale la proyección de P1 según el eje de las X? Según el eje X. P1 por el coseno de tita 1. Bien. Bueno, ya sabíamos que las proyecciones P sub X es P por el coseno del argumento y según Y será P por el seno del argumento, ¿no es cierto? Pero acá vemos que la resultante podría decir que es igual, su proyección, igual a A'Q', ¿no es cierto? Pero A'Q' es igual a A'N', que es la proyección de P2, más N'Q', que es la proyección de P1, que a su vez es igual que A'M'. ¿Lo ven? A'M' es la proyección de P1. Pero ustedes saben que es igual que N'Q', porque son paralelas entre sí. ¿Está bien? Sí, sí. Por Sí. lo tanto, Claro. Sí, si hago A'N', que es la proyección de P2, más N'Q', que es la proyección de P1, eso me da A'Q', que es la proyección de ¿quién? De la Del resultante. resultante. Entonces, si hago la suma de las proyecciones de las componentes, me da como resultado igual a la proyección de la resultante, que es igual a ¿qué? Al módulo de la resultante por El coseno del tita de la resultante. el argumento de la resultante. ¿Bien? Bueno, ahí está lo que me dijeron recién. La conclusión, ¿cuál es? Que Rx, que es la proyección de la resultante según el eje X, que no es otra cosa que el módulo de la resultante por el coseno de su argumento, ¿a qué es igual? A la suma de las proyecciones de las componentes. Si hacemos el mismo análisis proyectando según el eje Y, la diferencia es que en lugar del coseno del argumento tengo el seno del argumento, ya sea para las componentes o para la resultante. ¿Se entendió? O sea que planteando dos ecuaciones de proyección, proyectando a las fuerzas según los ejes ortogonales X e Y, puedo obtener las proyecciones de la resultante. Y si conozco las proyecciones de la resultante, que serían justamente Rx y Ri, ¿cómo puedo obtener R? Que sería la diagonal ahora de este cuadrilátero. Trazando paralelas. Un teorema que deben haber usado muchas veces ustedes. Pitágoras. Ahí tengo construido, ahí tengo un cuadrilátero. ¿O no? ¿Conformado por quién? Por las componentes en X y en Y. ¿Y la diagonal de ese cuadrilátero no es la resultante? Por lo tanto, puedo aplicar ¿qué? Teorema de
Pitágoras. Para obtener ¿qué? La intensidad de la resultante. Exactamente. Claro, sí. O sea que si hago la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las proyecciones, obtengo ¿qué? El módulo de la resultante. Y si hago, bueno, o esta expresión, bueno, acá dice, o bien la 1,21, la 1,21 es esta. Si hago arco tangente de RI sobre RX, ¿qué voy a obtener? El argumento. El argumento de la resultante con estas consideraciones. Porque tengan en cuenta que RI sobre RX son las proyecciones de la resultante. En este caso, pueden tener cualquier signo y el arco tangente de un número positivo o negativo me va a dar un ángulo entre 0 y 90 grados con signo más o signo menos. No me va a dar el argumento. Para pasar al argumento tenemos que en el primer cuadrante son iguales, en el segundo cuadrante 180 menos alfa, en el tercer cuadrante alfa más 180 y en el cuarto cuadrante 360 menos alfa. Y ahí están viendo qué me da el arco tangente de RI sobre RX para la resultante y cuánto vale el argumento tal cual lo hemos definido. Pero sería de un paso muy simple de el ángulo alfa o del ángulo alfa al argumento de la fuerza. ¿Sí? ¿Estamos? Y con eso obtuvimos analíticamente la resultante de un sistema de dos fuerzas. ¿Qué pasa si el sistema de fuerzas concurrentes le agrego una tercera fuerza acá? ¿Qué pasaría con la resultante? ¿Cómo la podría obtener? Se aplica lo mismo con la Haciendo fuerza dos que pasos. agregues, pero usando la resultante. Se aplica lo mismo, o sea que podría generalizarlo de esta forma. Claro. No, tenemos que... Primero sea- realizaríamos... ¿Puedo generalizar? Entonces siempre se haría la suma de todas las componentes. Bien, o sea que si yo aquí tengo, en lugar de dos fuerzas, tengo 10 fuerzas concurrentes en A, si hago la sumatoria de los módulos de cada una de las fuerzas por el coseno del argumento, voy a obtener la proyección de la resultante en X, que es igual a R por el coseno de su argumento. Sí. Sí, está bien. Es correcto. Porque yo le puedo agregar una fuerza más aquí. Y bueno, R ya reemplaza P1 y P2 y vuelvo a tener dos fuerzas. Agrego una cuarta fuerza, o sea, siempre puedo ir reduciendo de a dos el sistema y aplicar lo que vimos para dos fuerzas. Pero cada una de esas fuerzas reducidas es la resultante de 2, 3 fuerzas. Por lo tanto, esto lo puedo generalizar para n fuerzas concurrentes. Entonces, con dos ecuaciones de proyección, puedo determinar que sumatoria de P sub i por coseno de phi sub i, sumatoria de P sub i por el seno de phi sub i. ¿Qué puedo determinar con esas dos ecuaciones de proyección? Las proyecciones de la resultante, aplicando Pitágoras y haciendo el arco tangente de RI sobre RX, ¿qué puedo obtener? El argumento y la intensidad. El argumento, no, la intensidad, está bien, con Pitágoras y el argumento. O sea que ya tengo todos los parámetros. Intensidad, argumento, por lo tanto conozco dirección y sentido. ¿Y qué me está faltando? Punto de aplicación o no.
Exactamente, que cuál va a Pero ser que para, ya lo tenés. exactamente. El punto El de punto de aplicación concurrencia. es el punto de concurrencia del sistema de fuerzas, que creo que ya lo dijimos. ¿Es necesario que todas las fuerzas estén aplicadas en el mismo punto para un Que no. sistema de fuerzas concurrentes? No, Que ¿no? No. Se puede intersectar en un punto de la No. recta de acción de cada fuerza. Bien. En forma más genérica, un sistema de fuerzas concurrentes es cuando las rectas de acción del sistema de fuerzas concurren a un único punto, a un mismo punto. O todas las fuerzas son concurrentes a un punto. ¿Sí? Todas las rectas de acción de las fuerzas. Bueno, entonces con dos ecuaciones de proyección estamos en condiciones de determinar analíticamente la resultante. ¿Bien? ¿Qué pasa si los ejes de proyección no fuesen los ejes X e Y? ¿Podría determinar la resultante analíticamente de un sistema de fuerzas concurrentes? Pregunto. Esta es una forma muy sencilla de determinar la resultante si mis ejes de proyección son los ejes ortogonales X e Y. Podremos usar el método gráfico. Ese intersectando las fuerzas Método no gráfico. ¿Cuál es el método gráfico para determinar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes? El polígono de fuerzas, ¿o no? Bueno, aquí tienen un método gráfico. Hay uno que es más complicado que el otro. Como verán aquí, está construido, tengo 4 fuerzas, están construidos de a pares el principio del paralelogramo, o los paralelogramos, digamos, aplicando el primer principio de la estática. Fíjense que entre P1 y P2, ¿qué construimos? El paralelogramo para encontrar ¿qué? R1. Con R1 y P3 construimos ¿qué? Otro paralelogramo para encontrar ¿quién? R2. Y con R2 y P4 construimos el último paralelogramo para encontrar ¿quién? R3, que es la resultante del sistema de fuerzas concurrentes. Sería un método gráfico ese. Pero ustedes saben que no es necesario aplicar el principio del paralelogramo para encontrar la resultante de forma gráfica de un sistema de fuerzas. ¿Cuál era el otro método que vimos la clase pasada? usando paralelas en un punto al final de... Ah, bien. Sí. Ya no recuerdo cómo se explica. Si yo represento vectorialmente a cada una de las fuerzas y las voy colocando, coloco la primera a partir de un punto cualquiera y después voy colocando el origen de la segunda con el extremo de esa primera y así sucesivamente, uniendo el origen de la primera con el extremo de la última, ¿qué puedo obtener? La resultante. La resultante. Y ustedes lo ven aquí, lo pueden corroborar con los paralelogramos. Fíjense que aquí tengo P1, esta es la paralela P2, esta es la paralela P3 y esta es la paralela a P4. Quiere decir que no me hace falta construir 3 paralelogramos si construimos aquí P1, sumamos P2, sumamos P3 y sumamos P4. Uno el origen del primer vector con el extremo del último y obtengo que exactamente lo mismo que obtuvimos aquí. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Bueno, y esto que está dibujado a la derecha, ¿cómo se llama? Polígono. Polígono de fuerzas. Como verán, es un polígono de 5 lados, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Sería un pentágono.
donde el lado de cierre del polígono sería esa recta A sub 0, que va desde A sub 0 hasta A sub 4, ¿qué me representa? Resultante. Es la representación vectorial de la resultante. No es la resultante esta, ¿no? La resultante está aquí, aplicada. ¿Están de acuerdo? Sí. Ustedes saben que el vector representativo de la resultante me permite determinar qué parámetros de la resultante. Argumento de intensidad. Argumento, intensidad. Bueno, está bien. Con el argumento tengo dirección, sentido, más intensidad. Perfecto. Y el punto de aplicación es el punto de concurrencia del sistema. Bien. ¿Qué podría haber pasado en un sistema de fuerzas concurrentes? Que ese polígono de fuerzas, en lugar de ser abierto, que sería el caso que estamos viendo, podría haber sido cerrado. ¿Qué pasaría en ese caso si el polígono de fuerzas es cerrado? Sería nula. Bien, El sistema tiene equilibrio, ¿no? bien, bien. Entonces, para que el polígono de fuerzas sea cerrado, el origen del primer vector representativo de las fuerzas tiene que coincidir con el extremo del último vector, ¿sí? Eso hace que no exista resultante, y para un sistema de fuerzas concurrentes se dice que esa es la condición necesaria y suficiente para que esté en equilibrio el sistema. Entonces, Profe, una consulta. sí, Ahí en el gráfico B, sí. el A3', ¿por qué sería ese camino? Acá lo que quiere demostrar es que yo podría haber sumado P1 más P3 más P2 más P4, o P1 más P4 más P2 más P3. No importa el orden en que yo haga la suma vectorial. El resultado es el mismo siempre. Fíjate que aquí está P1, P2. Aquí está sumando P4 más P3. Y me da lo mismo. ¿Lo ves o no? Sí. No entendía por qué tenía el A3', pero claro, entiendo. Digamos, en lugar de haber hecho esto, podríamos haber hecho P1 más P2. Acá sumamos más P3, pero fíjate que aquí está sumado en lugar de más P4 y después más P3. Da lo mismo, ¿sí? Claro. No importa el orden en que se sumen. Bueno, y esta recta parcial que me está dando, que va de A0 a A2, ¿qué sería eso que está indicado ahí? Uniendo el origen del primero con el extremo del... resultante R1, R2. Claro, que sería la R1 esta que está aquí. La R2 que tengo aquí sería esta línea de trazos que está dibujada aquí. Si yo sumo todos los vectores sin olvidarme de ninguno y sin importar el orden y un origen del primero con el extremo de la última, voy a obtener el vector representativo de la resultante de forma gráfica, ¿no? Estamos representando vectorialmente a las fuerzas. El gráfico B lo tengo que hacer con una escala de fuerzas, ¿sí? Tal cual lo vimos en la primera clase. Entonces, ¿cuál es la condición gráfica necesaria y suficiente para que un sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio? Es que el polígono de fuerzas sea cerrado, ¿sí? Bueno, ahí lo tienen escrito. La condición es necesaria, pues de no ser cerrado el polígono, existiría una resultante, ¿no es cierto? Que sería ese lado de cierre del polígono. Y por lo tanto no podría haber equilibrio.
Y es suficiente por cuanto el equilibrio de un sistema exige que el mismo sea nulo, bastando para ello en sistemas concurrentes que la intensidad de la resultante sea cero. Bueno, esa es la condición necesaria y suficiente gráfica para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes. Es que el polígono de fuerza sea cerrado. Aquí lo están viendo. Un polígono de fuerza cerrado de 5 fuerzas. P1 más P2 más P3 más P4 más P5. ¿Qué pasó? El origen de la primera fuerza A0 coincide con el extremo de la última fuerza, la P5, que volvió al punto A sub 0. Este sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio, no tiene resultante, ¿sí? Que para un sistema de fuerzas concurrentes es suficiente con esa condición. Esa desde el punto de vista gráfico. ¿Qué pasa desde el punto de vista analítico para que un sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio? Acuérdense que analíticamente planteamos esas dos ecuaciones de proyección. Esta, genéricamente. Estas dos. Pregunto, ¿qué pasa si proyectamos todas las fuerzas según el eje X y me da como resultado este segundo miembro, cuando haga la suma de todas las proyecciones, me da 0? ¿Qué conclusión sacan? Si planteo una ecuación de proyección, según X, por ejemplo, de un sistema de fuerzas concurrentes y me da igual a 0. Que podría ser, ¿no es cierto? Porque P por el coseno del argumento puede ser positivo o negativo dependiendo del argumento de la fuerza. ¿Qué pasa si da 0 una ecuación de proyección? En ese sentido está en equilibrio. La fuerza sería perpendicular al punto de aplicación. ¿Perpendicular a quién? No sería el punto de aplicación. Ah, ¿perpendicular a qué? Al eje X. Bien, si yo planteo Rx y esta sumatoria me da 0. Bueno, aquí lo están viendo. ¿A qué es igual Rx? A R por el coseno del argumento. Si eso me da 0, ¿qué puede ser 0? O R o el coseno del argumento, ¿o no? ¿Lo están viendo ahí? Si R me da 0, ¿qué pasaría? Sistema en equilibrio. Pero también podría ser 0, ¿qué? El argumento. No, el argumento no. El coseno del argumento. Y para eso la fuerza, por ahí lo dijeron. ¿Cómo debería ser? Dijeron los compañeros que tendría que ser perpendicular al eje. Perpendicular al eje X. Perfecto. O sea que ese argumento podría ser o 90 o ¿cuánto? 270. Exactamente. Justamente el coseno de 90 o 270 me da 0. Entonces, con una ecuación de proyección igual a 0, tengo dos posibilidades que se pueden dar de la resultante. O que no exista R igual a 0, sistema de fuerzas concurrentes en equilibrio, o que existe una resultante pero sea perpendicular al eje de proyección. Evidentemente, si quiero proyectar una fuerza respecto de un eje que es perpendicular a esa fuerza, ¿qué me va a dar la proyección? 0. Bien. Pero con una ecuación de proyección 0 no estoy en condiciones de asegurar que esté en equilibrio. Si planteo proyección respecto del eje Y y también me da 0, ¿qué pasaría ahí? ¿Y va a ser perpendicular al eje Y o no?
Exactamente. Aquí tienen las dos situaciones. Planteamos la ecuación respecto al eje X y me da 0. ¿Qué podía pasar con la resultante? Ser nula o ser como. Ahí la tienen dibujada. La vamos a resaltar. La resultante podría ser así, ¿o no? O sentido opuesto. Si planteo una segunda ecuación de proyección respecto al eje Y y me da 0 también, ¿qué podría pasar con la resultante? Y ser 0 o ser perpendicular al eje de proyección Y, en este caso. ¿Bien? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Pero si las dos ecuaciones de proyección según X y según Y me dan ambas 0, ¿puedo tener una resultante que pasando por A sea simultáneamente perpendicular al eje X y al eje Y? Sí. Y no, la resultante No. es una única fuerza. No puedo tener dos resultantes distintas, una perpendicular al eje X y una perpendicular al eje Y. La resultante es una sola fuerza. ¿Puede ser simultáneamente perpendicular a dos ejes, en este caso X e Y? No, profe, me parece que el compañero se confundió y quiso hacer No referencia está a viendo la en el componente, espacio, por no eso. a la resultante, que es el producto de las dos componentes. Perdón. Bueno, no, estamos en el plano, ¿no? Pero se dan cuenta que si yo planteo primeramente una ecuación de proyección respecto al eje X y me da 0, hay dos posibilidades, que ahí la tienen planteada. O que es nula, o existe una resultante perpendicular al eje X. Si planteo como segunda condición otra ecuación de proyección respecto a un eje ortogonal Y, en este caso, y las conclusiones son similares. Puede ser 0 o la resultante ser perpendicular al eje Y. Pero si ambas condiciones se dan simultáneamente, o sea, que las dos ecuaciones sean de proyección según Y, 0, de proyección según X, 0. ¿Qué pasa con la resultante? ¿Puede existir la resultante? Va a ser 0. Es nula. Es nula la resultante. ¿Por qué? Y porque no puedo tener una resultante que simultáneamente sea perpendicular a dos ejes de proyección simultáneamente. La resultante es una sola fuerza. ¿Sí? Por eso con dos ecuaciones de proyección igual a 0, estamos en la condición necesaria y suficiente para asegurar que el sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio. Siempre y cuando los ejes de proyección pueden ser cualquiera. En este caso son ejes de proyección ortogonales X e Y. ¿Podrían ser dos ejes de proyección cualquiera que me den 0 para decir que el sistema de fuerza está en equilibrio? Tienen que ser sí o sí perpendiculares entre sí. No creo. No necesariamente. Mientras no sean paralelos. Bien. La única condición que deben cumplir los ejes de proyección es que no sean ni paralelos ni coincidentes. Pueden ser ortogonales o podrían no serlo. Pero la única condición que deben cumplir los ejes es que no sean ni paralelos ni coincidentes.
Porque de ser paralelos, siempre podría haber una resultante que pasando por el eje de proyección, por el punto de concurrencia, perdón, sea perpendicular a esos dos ejes que son paralelos. Entonces esa ecuación de proyección me daría nula y no sabría si el sistema está en equilibrio o puede admitir una resultante que justamente cumple esa condición de esa ecuación. Profe, Por eso, sí. ¿se puede dar que, por ejemplo, una de las proyecciones de uno de los ejes te dé 0 y la otra sí te dé, por ejemplo, tengas la de Rx y la de Rni te dé 0, o sea, R te dé 0? Uno me dé 0 y el otro me dé un valor. Claro. Bueno, pero en ese caso el sistema admite una resultante. Claro, ahí tendría una resultante, ¿no? Exactamente. Que sería solamente ese valor en ese eje. Exactamente. Digamos que esa proyección que te da un valor distinto de 0, directamente ya representaría la proyección de la resultante y sería igual al el módulo de la resultante, porque la otra te dio 0. Es como si en este caso en particular si la resultante es así, ¿qué te da sumatoria de P por el coseno? Te da 0. ¿Y qué te da la proyección según I? En este caso, te da un valor negativo por el sentido de esa resultante, ¿cierto? Pero esa proyección ya te está dando, el módulo de esa proyección ya te está dando la intensidad de esa resultante. ¿Mm? Pero ya estás en una, digamos, si no te dan 0 simultáneamente las dos ecuaciones de proyección, con que una te dé 0 y la otra no, ya el sistema admite una resultante. Para que esté en equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Que las dos ecuaciones de proyección, respecto de dos ejes que no sean ni paralelos ni coincidentes, sean iguales a 0. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Gracias. Esa es la condición que se llama analítica necesaria y suficiente. Es necesario y suficiente que la suma de las proyecciones de las fuerzas que constituyen el sistema sobre dos ejes no coincidentes ni paralelos sean ambas nulas, sea nula. Ambas ecuaciones sean iguales a 0. Que sería esta ecuación. Sumatoria de P sub I igual a 0, sumatoria de P sub I igual a, por el coseno y por el seno, 0. Con dos ecuaciones de proyección iguales a 0, con la condición de que los ejes de proyección no sean ni paralelos ni coincidentes, es una de las condiciones necesarias y suficientes para que un sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio. Es una. Hay otras condiciones también que se pueden plantear. Que interrumpa, pero ahí justo también preguntar lo mismo. ¿Por qué cuando Rx, por ejemplo, es igual a 0 en una resultante, sí o sí la resultante tiene que ser perpendicular al eje X? No lo terminé de entender. Y porque la resultante va a tener para los argumentos de la resultante igual a 90 o 270 grados, estás hablando que la recta de acción de esa resultante es perpendicular al eje. Claro. ¿O no? Sí. Y bueno, te va a dar 0. Claro, ahí se justifica, ¿verdad? El coseno de 90 o el coseno de 270 Sí. te da que la proyección de esa fuerza es 0 según el eje X. Entonces sí o sí tiene que ser perpendicular ese eje. Está bien. Exactamente. Bien. Ya si, Listo, gracias, profe. ya si proyectás según I, acordate que según I es por el seno del argumento. ¿Y cómo tiene que ser la fuerza? ¿O qué argumento puede tener? 180, 360. Está bien.
0 o 180. Porque 0 y disculpe, 300... No, está bien. No es que esté mal, pero... Está bien, pero la verdad es 0, en realidad. Porque 0 y 360 es lo mismo. Claro. O es 0 o es 180. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. La recta de acción de esa fuerza, ¿cómo es para esos argumentos respecto del eje de proyección? Perpendicular. Porque el seno es 0 o el seno de 180 es 0. ¿Sí? Listo, gracias, profe. De nada. Bueno, otro caso que tenemos donde también se puede plantear la condición de equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes, no es solamente planteando dos ecuaciones de proyección, sino planteando una ecuación de proyección y una ecuación de momento. A ver, tengo los ejes X e Y, tengo el sistema de fuerzas concurrentes en A, planteo una ecuación de proyección respecto al eje X y le pongo, me da igual a 0, o le pongo la condición de que sea igual a 0. ¿Qué podía pasar con la resultante en ese caso? Si me da 0 respecto al eje X, ¿cómo podía ser la resultante? Nulo perpendicular. Nulo perpendicular. O sea que una posibilidad sería esta resultante o con sentido contrario, da lo mismo. O ser nula. ¿Qué pasa si ahora planteo sumatoria de momento de todas las fuerzas respecto del punto M y me da 0? ¿Qué puede pasar con la resultante cuando planteo una ecuación de proyección respecto de un punto y me da 0? Por Varignón ustedes saben que la suma de los momentos de las fuerzas es igual al momento de la resultante. Para que el momento de la resultante respecto del punto M sea 0, ¿qué podría pasar? Que la Los magnitud momentos de de la fuerza son 0. Que la resultante pase por el punto de intersección. Que la resultante pasando por A pase además por el punto de intersección. O que la resultante también sea como Nula. nula. Entonces, si planteamos simultáneamente las dos ecuaciones de proyección según X y de momento respecto de M, de todas las fuerzas, y ambas tienen como condición de que son iguales a 0. ¿Qué pasa con la resultante? Existe, fíjense que con la ecuación de proyección, la resultante podía ser 0 o ser perpendicular al eje. Con la ecuación de momento, la resultante podía ser 0 o pasar por el punto M. Por supuesto, siempre la resultante sabemos que pasa por A. Si ambas ecuaciones son iguales a 0, ¿puede existir la resultante? No. ¿Por qué no? Porque Por las la- dos tiene que ser 0 y no se pueden cumplir las otras. Porque no puedo tener dos resultantes que simultáneamente sean perpendicular al eje de proyección y que pase por M. No puedo tener esas dos resultantes simultáneas, la roja y la azul, si tengo las dos ecuaciones nulas, la de proyección y la de momento. La resultante es una sola. Entonces, como no pueden existir dos resultantes que sean simultáneamente perpendicular al eje de proyección y que pase por M siempre pasando por A, es que la conclusión ¿cuál es? Que la resultante es nula. ¿Está claro? Es la misma conclusión que sacamos antes respecto de las dos ecuaciones de proyección.
No puedo tener dos resultantes simultáneas perpendiculares a dos ejes de proyección que no sean ni paralelos ni coincidentes. Acá tampoco puedo tener dos resultantes que simultáneamente sean perpendiculares al eje de proyección, pasando por A, y que pase por M, también pasando por A. O sea, no puedo tener esas dos resultantes que están dibujadas, una en rojo y una en azul. Por lo tanto, la única posibilidad es que la resultante sea cero, o sea, el sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio. Pero hay una condición fundamental que debe cumplir el eje de proyección respecto del cual proyecto las fuerzas y el centro de momento respecto del cual tomé momento de todas las fuerzas. El eje X y el centro de momento M no pueden estar en cualquier lugar. O deben cumplir una condición. A ver quién me la dice. Estoy planteando una ecuación. ¿Tienen que estar en el mismo cuadrante que las fuerzas? No. ¿Puede ser que el centro de momentos no se encuentre sobre la recta de acción normal al eje? Exactamente, pasando por A, ¿no? El centro de momentos M no debe estar sobre la perpendicular al eje pasando por A, que es el punto de concurrencia del sistema. Porque si el punto M está en algún punto de esta posible resultante roja, ¿cuánto me va a dar las dos ecuaciones? 0. Pero podría haber una resultante que pase por A, pase por M y sea perpendicular al eje X. ¿Lo ven o no? Si el punto M está aquí, Tomaríamos como resultante... es que si el punto M vos lo tenés ubicado justo acá o allá, la ecuación de proyección según X te da 0 y la ecuación de momento respecto de este punto te da 0. ¿Y podés asegurar que el sistema de fuerza está en equilibrio? No, porque podría haber una resultante, justamente la roja, que está cumpliendo con las dos ecuaciones iguales a 0. Por lo tanto, podría estar en equilibrio, o podría existir una resultante que pasando por A pase por M y sea perpendicular al eje X, que también va a cumplir ambas ecuaciones. Por lo tanto, no estás en la condición necesaria y suficiente para el equilibrio. La condición necesaria y suficiente es que el eje de proyección no sea perpendicular a la recta que une el punto de concurrencia del sistema con el centro de momentos. Esa es la condición que deben cumplir las ecuaciones, el eje de proyección y el centro de momento, cuando planteo dos ecuaciones, una de proyección y una de momento, iguales a 0. Esa es la condición necesaria y suficiente para el equilibrio. El eje de proyección y el centro de momento no pueden ser cualquiera. La condición es que el eje de proyección no sea perpendicular a la recta que une el punto de concurrencia del sistema con el centro de momentos. O, como me dijeron recién, parecido, sin necesidad de que sea igual, el centro de momento no esté sobre la perpendicular al eje de proyección que pasa por el punto de concurrencia del sistema, ¿no? Son dos formas distintas de definir la condición necesaria y suficiente. Que acá la tienen, ¿no?
se encuentra en equilibrio, es condición de ser suficiente que la suma de las proyecciones del sistema sea nula y que simultáneamente sea nulo el momento del sistema respecto a un punto, siempre que el punto no se encuentre sobre la normal al eje trazada por el punto de concurrencia de la fuerza. ¿Sí? O sea, el centro de momento no tiene que estar ni aquí, ni en ningún punto sobre esta perpendicular al eje, pasando por A. Si mi ecuación de proyección es respecto al eje X, ¿no? Si mi ecuación de proyección hubiese sido respecto al eje Y, este centro de momento no podría estar sobre esta recta. Acuérdense que es una ecuación de proyección y una de momento. Entonces, al eje de proyección lo van a elegir ustedes. ¿Está bien? Al centro de momento lo van a elegir ustedes. Pero guarda, esa elección no puede ser cualquiera. Si plantean sumatorio de FI igual a 0 y sumatorio de momento igual a 0, el centro de momento no puede estar sobre esta recta que acabamos de trazar. ¿Estamos? Pero también puedo tener, no me dijeron nada, supongo que sí, también podría plantear dos ecuaciones de momento. En lugar de dos de proyección o una de proyección de momento, tengo un tercer caso donde tengo un sistema de fuerzas concurrentes y planteo dos ecuaciones de momento, una respecto del punto M y otra respecto del punto N. Bueno, ya habíamos visto que una ecuación de momento respecto de un punto igual a 0, ¿qué podía pasar? Que la resultante sea 0 o que la resultante exista y pase por, ahí la tienen, el centro de momento, M, por ejemplo. Si planteo una segunda ecuación de momento respecto de otro punto, y bueno, es parecido. O la resultante 0 igual a 0, ¿no? O la resultante 0, o la resultante es distinta de 0 y pasa por ¿dónde? Por N. Volvemos al caso anterior. Si planteo las dos ecuaciones de momento respecto de M y de N, y ambas son iguales a 0, ¿qué pasaría con el sistema de fuerzas concurrentes si se da esa condición simultánea de ambas ecuaciones de momento iguales a 0? Estaría en equilibrio. Bien, pero siempre, sin ninguna condición. Y no es inconcurrente a un alineados los punto. puntos. Bien, ¿qué puntos? Concurrencia y los dos de momento. Bien. El punto de concurrencia del sistema, que es el punto A, y los centros de momento M y N no deben estar alineados. Porque de estarlo, ¿qué podría pasar? Si M, A y N, no. Si M, A y N estuviesen alineados y planteo las dos ecuaciones de proyección respecto de los centros de momento y me da 0, ¿qué conclusión podría sacar? Si están alineados los tres puntos. Las fuerzas son iguales y opuestas. No, la resultante es una sola. La resultante pasa por los tres puntos. Claro. Si no le pongo ninguna condición y M, N y A están alineados y planteo las dos ecuaciones y me da igual a 0 las dos de momento, podría haber una resultante que pasa por A y pasa por M y N. O podría estar en equilibrio el sistema.
Pero ¿se dan cuenta que no estoy en la condición necesaria y suficiente para el equilibrio si están alineados? Por eso la condición necesaria y suficiente para el equilibrio, cuando hablamos de condición necesaria y suficiente, es que estamos garantizando que está en equilibrio, estamos seguros de que está en equilibrio el sistema. También es posible planteando dos ecuaciones de momento iguales a cero, pero con la condición de que los centros de momento, conjuntamente con el punto de concurrencia del sistema, que sabemos que es por donde pasa la resultante posible, no estén alineados. Esa es la condición que se deben cumplir. Y si no le ponen esa condición, no estoy en la condición necesaria y suficiente para el equilibrio. ¿Se entiende? Y ahí tienen los tres casos que se pueden dar para que un sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio. Siempre que se verifiquen cualquiera de los sistemas, siempre de dos ecuaciones, y siempre ambas iguales a cero. Estamos hablando de equilibrio. Dos ecuaciones de proyección nulas, con la condición de que los ejes de proyección no sean ni paralelos ni coincidentes. O una ecuación de proyección y una de momento nulas también, con la condición de que el centro de momentos M, en este caso el centro de momentos M, que está ahí arriba, el subíndice, conjuntamente con el punto de concurrencia del sistema, no conformen una recta perpendicular al eje de proyección. Acuérdense que acá estoy planteando una ecuación de proyección respecto de un eje y una ecuación de momento respecto de un punto. ¿Cuál es la condición? Que ya la vimos. Que el centro de momento no esté sobre la perpendicular al eje de proyección pasando por el punto de concurrencia del sistema. O lo que es lo mismo, la recta que une el punto de concurrencia del sistema con el centro de momento no sea perpendicular al eje de proyección. Esa condición siempre se las pedimos y la tienen que tener bien claro porque es la condición necesaria y suficiente para garantizar de que el sistema está en equilibrio de fuerzas concurrentes en este caso. O también se pueden plantear con dos ecuaciones nulas, pero de momentos ambas. Y la condición la acabamos de ver, es que los centros de momento, M, N y el punto de concurrencia del sistema no estén alineados. Y acá les quiero hacer un comentario. Muchas veces dicen, los centros de momento M y N no deben estar alineados. Y está mal eso. A ver quién me dice por qué. Y porque debe incluir Porque faltaría el punto de concurrencia. Además, dos puntos siempre están alineados. Entonces decir que M y N no estén alineados no tiene ningún sentido, porque dos puntos siempre están alineados. Siempre hay una recta que los une, ¿o no? Sí. ¿Está claro eso, no? Yo ya lo noté así. ¿Cómo? Yo ya lo noté que no deben estar alineados, ya fue. No deben estar alineados conjuntamente con el punto de concurrencia del sistema. En consecuencia, acá lo debe decir. Para que un sistema de fuerzas concurrentes a un punto se encuentre en equilibrio, es condición necesaria y suficiente que la suma de los momentos del sistema respecto de dos puntos no alineados con el de concurrencia sea nula. ¿Está bien? Si usted me dice que la suma de los momentos del sistema respecto de los dos puntos no estén alineados,
no es suficiente, porque 2 puntos siempre están alineados. Pero si ustedes me dicen que los centros de momento no estén, y el punto de concurrencia no estén alineados, ahí sí, porque estamos hablando de 3 puntos. La condición es que no estén sobre la misma línea o recta. ¿Sí? Pero no me digan que la condición es que los centros de momento no estén alineados, porque los centros de momento son 2 puntos y 2 puntos están siempre alineados. ¿Bien? Bueno, con esas 2 ecuaciones planteadas, o 2 de proyección, o una de proyección y una de momento, o 2 de momento iguales a 0 con las condiciones que ya vimos, estamos en la condición necesaria y suficiente para el equilibrio. Pero también habíamos visto que si no me dan 0, o ambas, o el solo hecho de que una no me dé 0, ¿qué va a pasar con el sistema de fuerzas concurrentes? No se encontraría en equilibrio. ¿Cómo? No se encontraría en equilibrio. Bien, o sea que admitiría una resultante. O sea, con que se dé que una de ellas, cualquiera de las 2, sea distinta de 0, ya el sistema va a admitir una resultante. Y las condiciones que acabamos de ver para el equilibrio son exactamente la misma para la reducción o resultante. Cuando hablamos de reducción de un sistema de fuerzas, estamos hablando de encontrar la resultante, ¿no es cierto? Reducir un sistema de fuerzas es encontrar una única fuerza que reemplaza el efecto de todo el sistema, que se llama resultante. O sea, la palabra reducir es justamente de un sistema de fuerza reemplazarla por una sola. Entonces, cuando hablamos de reducción, es encontrar la resultante. Bueno, nosotros habíamos visto que la resultante la podíamos determinar con 2 ecuaciones de proyección, ¿no es cierto? Es la forma más simple. Con la condición de que los ejes no sean ni paralelos ni coincidentes. Si son ortogonales, mejor. ¿Por qué? Porque puedo aplicar Pitágoras y con el arco tangente de la proyección en Y sobre la proyección en X encontrar ese ángulo alfa y a partir de alfa encontrar el argumento, ¿no es cierto? Y con el argumento, el módulo y el punto de concurrencia del sistema de fuerzas, automáticamente quedó definida la resultante, analíticamente. Es lo que vamos a usar normalmente para trabajar con un sistema de fuerza. Es lo más simple. Si los ejes necesariamente tienen que ser ortogonales, creo que ya me lo dijeron. ¿Hace falta que los 2 ejes sean ortogonales? Profe, disculpe la introducción. Hay una compañera que dice que se le salió, si la puede aceptar. Sí, por favor. Acá no va. Acá tenemos. Ahí, profe, dijo que ya está. Muchas gracias. Por el chat. ¿Entró ya? Sí, Sí, sí. no encontraba a nadie, por eso me... bueno, acá lo tienen escrito. Son lo mismo que hemos visto aquí. En consecuencia, la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes queda definido por las ecuaciones, 2 ecuaciones de proyección, ¿cierto? Cada ecuación de proyección sabemos que es igual a la proyección de la resultante, que a su vez es igual a la suma de las proyecciones de sus componentes, de las componentes del sistema.
Pero también podemos definir la resultante de otras dos maneras. Mediante una ecuación de proyección sobre un eje y una ecuación de momento respecto a un punto cualquiera, o centro de momento. O por dos ecuaciones de momento con respecto a dos puntos. O sea, las mismas ecuaciones que vimos para la condición de equilibrio se pueden plantear para determinar analíticamente la resultante. Evidentemente ya no me van a dar si el sistema admite una resultante iguales a 0. Y vuelve a repetir lo mismo. Si hablamos de dos ecuaciones de proyección, quedan excluidos aquellos ejes que resulten paralelos y coincidentes para dos ecuaciones de proyección. ¿Sí? Para una ecuación de proyección y una de momentos, queda excluido el eje de proyección que sea normal a la recta que une el punto de concurrencia del sistema con el centro de momentos, para el caso de una ecuación de proyección y una de momentos. Y para el caso de dos ecuaciones de momentos, los centros de momento no deben encontrarse alineados con el punto de concurrencia de la fuerza. O sea, las condiciones para la reducción de un sistema de fuerzas concurrentes que admite una resultante son las mismas que para las condiciones de equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes. Las condiciones se refieren a los dos ejes de proyección, o al eje de proyección y el centro de momento, o a los dos centros de momento respecto de los cuales se plantean las ecuaciones. ¿Sí? Ya les voy a dar como ejercitación para, bueno, ¿qué tienen? Gráficamente esa condición que se puede ver que se debe cumplir para que admita resultante el sistema de fuerza, ¿no? Pero no me interesa, o sea, lo pueden leer, pero es lo que hemos visto hoy, o sea, para un sistema de fuerzas concurrentes siempre hay que plantear dos ecuaciones, para reducir o para la reducción o para el equilibrio. ¿Sí? Para la reducción sería para encontrar la resultante. Dos ecuaciones de proyección, una ecuación de proyección y una de momento, o dos ecuaciones de momento. Si resultan nulas, ambas, para cualquiera de esas tres posibilidades, con las condiciones que vimos, el sistema se encuentra en equilibrio. Con que una sola de ellas sea distinta de 0, no va a haber equilibrio, por lo tanto, la conclusión para un sistema de fuerzas concurrentes es que va a existir una resultante que podrá ser perpendicular, podrá tener cierta particularidad, ¿no es cierto?, que ustedes a lo mejor puedan determinar en función del resultado que les dé. Pero con el solo hecho de que alguna sea distinta de 0, ya va a admitir una resultante. Bueno, el caso de descomposición es el problema opuesto a la reducción, o sea, la descomposición es dada una fuerza encontrar las componentes, ¿sí? La reducción es dada las componentes encontrar la resultante, ¿no es cierto? El problema en la descomposición es el problema inverso a encontrar la resultante o reducir un sistema de fuerza. Bueno, el tema de la descomposición lo pueden ver, descomposición de una fuerza, aquí tienen los distintos, descomposición de una fuerza en dos direcciones, tienen los distintos casos. Esto me gustaría que lo vean para la próxima clase.
Y analíticamente la descomposición de una fuerza es planteando dos ecuaciones de proyección, por ejemplo. Fíjense, si tengo una fuerza P, cualquiera, conocida, de intensidad P y argumento omega, o phi, como está aquí. Nosotros sabemos que para un sistema de fuerzas concurrentes puedo plantear dos ecuaciones. ¿Y qué me dice esta ecuación? La proyección de la fuerza es igual a ¿qué? A la suma de las proyecciones de sus componentes. ¿Mm? Entonces, ¿en cuántas fuerzas puedo descomponer a una fuerza cuando estoy hablando de fuerzas concurrentes? ¿En cuántas componentes podría descomponer una fuerza? En 2. En 2. ¿Podría descomponer en más de 2? ¿Por qué 2? Bueno, fíjense. Porque estamos en el plano. Estamos en el plano. Acá, ¿qué conozco de estas ecuaciones? P por el coseno y P por el seno. Y de estos segundos miembros, ¿qué conocería y qué desconocería ahí? De P1, Φ1, P2, Φ2. Estoy hablando de este problema, ¿no? Problema de descomponer una fuerza. Ahí está. Tengo una fuerza. Tengo dos componentes según 1 y según 2. Que por supuesto la condición que deben cumplir, ¿cuál es? Entre P, P1 y P2. Concurrir en un punto. Exactamente, concurrir en un mismo punto, ¿sí? Porque si no, ustedes saben que no es imposible descomponer esa fuerza en dos componentes que pasen por otro, concurran a otro punto. Acuérdense el principio del paralelogramo, tenía dos fuerzas cualquiera y su resultante. ¿Qué condición cumplían las tres? Concurrían en un mismo punto. Y para la descomposición es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que tengo la fuerza, o la resultante, P en este caso, y quiero encontrar ¿qué? Las componentes. Es el problema inverso. Bueno, gráficamente, si yo conozco las rectas de acción de las componentes y tengo la fuerza, ¿qué puedo hacer? Ahí lo están viendo. ¿Un polígono cerrado? No, porque estoy hablando que P es resultante de P1 y P2. O P1. Descomponer la fuerza y hacer el Claro, fíjense, si yo conozco P, lo represento vectorialmente aquí. ¿Qué puedo hacer por origen y extremo de P? Sabiendo las rectas de acción de 1 y de 2. ¿Trazar qué? Intersectar entre el inicio y el final de los vectores, de las proyecciones. No, trazo una paralela a 1 por el origen de P y una paralela a 2 por el extremo de P, donde se cortan, que es el punto N, ¿qué me queda determinado ahí? Un triángulo. Como conozco el sentido de P, ¿qué sentido le tengo que dar a P1 y P2 para que sean resultantes de P? Para que su resultante sea P. ¿Ese que está indicado o no? ¿Lo ven o no? Sí, profe. ¿El paso se entendió? Nosotros vamos a hacer gráficamente esto, ¿no? Ustedes tienen la fuerza P. La representan vectorialmente. Tienen las rectas de acción, tienen un dato de las componentes. Por origen, lo voy a hacer, en lugar de haber trazado una paralela por el origen, una paralela 1 por el origen, voy a trazar una paralela 1 por el extremo. Y díganme si da lo mismo o no.
Ahora te hace una paralela 2 por el origen. ¿Qué me quedó ahí? Un triángulo. ¿Qué sentido le voy a dar a 2, que es esta, y a 1, que es esta? Tal que tengan como resultante la fuerza P, que es la roja. Ahora tienen que saber ustedes definir el sentido. Del origen hacia la derecha sería P2 Esta es P2, perfecto. y P1 sería desde el origen de P2, desde el final de P2 hacia abajo. Perfecto. Y esto es distinto de lo que está aquí, ¿no? ¿Pero me da lo mismo o no? Sí. Porque sería este otro triángulo que tendría aquí. Si ¿Lo ven o no? Este triángulo que tengo aquí es el que dibujé aquí. O sea que lo único que tengo que hacer es trazar por origen o extremo de esa fuerza P una de las rectas de acción y por el extremo la otra, donde se cortan, que voy a obtener un triángulo al cual ya queda determinado que magnitud, porque si medimos aquí, ¿qué voy a tener? La intensidad de P2 y la intensidad de P1. Las direcciones ya las tenía y determinamos ¿qué aquí? Los sentidos. Tales que uniendo el origen de la primera con el extremo de la última me dé como resultante a la fuerza P que está dada. ¿Sí? Eso sería la descomposición, que es el problema inverso a lo que vimos cuando vimos la composición de dos fuerzas, aplicando el principio del paralelogramo, o el triángulo de fuerza. Pero necesité conocer que, por lo menos las rectas de acción de las componentes, que la condición fundamental es que concurran a un punto de la recta de acción de la fuerza. Si no, no tiene ningún sentido encontrar componentes que no tengan esa condición. Bueno, analíticamente, y con esto terminamos por el día de hoy, esto es gráfico. Analíticamente son esas dos ecuaciones, que son dos ecuaciones de proyección, que son las que ya vimos. De los cuales, si bien aparecen 4 incógnitas aquí, si yo conozco las rectas de acción de las componentes, voy a poder determinar, asignándole un sentido arbitrario a esas componentes, a esas rectas de acción de cada componente, voy a poder definir Φ1 y Φ2. Y este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, va a tener dos incógnitas que van a ser los módulos de P1 y P2 que voy a poder resolver analíticamente. Bueno, ahí te he explicado un poquito cómo sería la solución analítica de la descomposición de una fuerza en dos componentes para un sistema de fuerzas concurrentes. Donde gráficamente lo vimos recién trazando las respectivas paralelas. O sea, la descomposición puede ser analítica, planteando las dos ecuaciones, o gráfica, con distintas condiciones, con dos rectas de acción conocidas, con la dirección de una de las componentes y la intensidad de la otra, con la dirección e intensidad de una de las componentes o con la intensidad de ambas componentes. Cada uno de esos casos posibles de descomposición, conociendo dos elementos, dos rectas de acción, dirección de una de las dos rectas de acción de ambas componentes, la dirección de una de las componentes y la intensidad de la otra,
la dirección e intensidad de una de las componentes o la intensidad de ambas componentes, se puede solucionar el tema de la descomposición de una fuerza, ya sea gráficamente, como está en esta parte, ¿sí? O analíticamente con esas ecuaciones de dos de proyección, por ejemplo, que ya vimos. P por el coseno de phi o P sub x igual a P sub 1 por el coseno del argumento más P sub 2 por el coseno del argumento y la ecuación de proyección respecto del eje Y. Bueno, ya en la clase que viene van a ver alguna aplicación práctica planteando ecuaciones de proyección y de momentos, que es lo que tienen que manejar para poder resolver sistema de fuerza, no solamente concurrentes. Ya vamos a ver la clase que viene. Sí. Disculpe, ¿podrá subir después a la aula virtual el resumen que tiene ahí abierto la tercera pestaña? ¿Está? Sí. Bueno, ya se lo subo. Suba fotos. Yo esto creo que hay dos fotos, una de cada sí, son una. las fotos. Pero les voy a subir esto y les voy a borrar la foto, porque esto se ve mejor. Gracias, profe. Bueno, nos veríamos el jueves, ya van a ver prácticos seguramente el jueves. Gracias, profe. No, por ahora no pongamos presente, vamos a considerarlo todos presentes, vamos a ver más adelante si evaluamos la asistencia. De todas formas, por el reglamento de estudio, no sé si le comenté, es como que está flexibilizado el tema de la asistencia por la virtualidad que estamos teniendo, así que es una responsabilidad de ustedes el tema de la asistencia. Por ahora no la vamos a exigir, así que si la vamos a tomar le vamos a decir específicamente, pero por ahora no le vamos a exigir la asistencia. Bueno, nos veríamos el jueves, ¿sí? En principio van a ver algunos ejercicios prácticos. Y ya les subo este archivito, así lo tienen un poco más claro. Gracias, profe.